Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Estamos aquí un lunes más para la gloria del Señor, para seguir predicando este evangelio, tantas vidas que se pierden el día de hoy, para seguir llevando el mensaje de salvación a tantas vidas que están perdidas, que van camino a la condenación eterna, y para también llevar el estudio de la palabra del Señor que tanta falta hace en este tiempo, donde hay tantas falsas enseñanzas, tantas herejías. Cuando usted entra en estos canales, este canal de YouTube, esta plataforma de YouTube, perdón, usted ve tantas herejías que hay ahí, tantas cosas que se están viendo en la televisión cristiana, en las emisoras de radio cristiana, que se llaman cristianas. Y usted ve la cantidad de gente que está trayendo tantas y tantas, pero tantas falsas enseñanzas en la radio, en la televisión, en la plataforma de YouTube, en la plataforma de Facebook y así sucesivamente. Por eso es importante llevar no solamente el mensaje para salvar las vidas, sino también la palabra para edificar la iglesia y esas vidas que se salven para que también sean edificadas y puedan aprender. En esta noche no estamos transmitiendo por nuestro canal en YouTube, no lo hemos podido lograr, no hemos podido conectarnos con el canal. Tampoco hemos podido poner a grabar el video en vivo, solamente estamos transmitiendo en esta noche por la plataforma de Facebook, pero después pues tendremos la oportunidad de reproducirlo y grabarlo para entonces subirlo a YouTube, ya que por YouTube no lo podemos transmitir directamente en el día de hoy. Se nos hizo bastante difícil poder entrar también en la plataforma de Facebook. En esta noche tampoco podíamos entrar en ella hasta que entramos y tuvimos que decidir entrar sin grabar a la misma vez el programa en el disco duro de la computadora. Pero estamos aquí en esta noche y seguimos hacia adelante mientras podamos y seguimos hacia adelante, no importa los obstáculos que se sumen en el camino, los vamos a rebasar con la ayuda del Señor. Y estamos aquí para seguir llevando esta palabra para de bendición y edificación de la iglesia. Ha sido y es de bendición para nosotros. Hemos aprendido mucho en estos años a través de estos estudios. Han sido de bendición para nosotros, nos han traído crecimiento espiritual y nos han ido preparando cada día más para afrontar tantas enseñanzas, tantas herejías, tantas falsas doctrinas que han entrado dentro de la iglesia del Señor. Por eso le exhortamos a que sintonice todos los lunes este programa de 8 a 9 de la noche. Recuérdese, hora de Puerto Rico, a través de esta plataforma de Facebook. Lo consigue como Carlos Guadalupe y también en nuestro canal en YouTube. Nos consigue en YouTube como Criluz TV. Toda esa información usted la puede ver en el cintillo este rojo que está aquí debajo. Ahí siempre aparece toda la información. Y en esta noche también le exhortamos para que usted le envíe el enlace a sus amigos, sus familiares, sus contactos, sus hermanos en la fe. Envíe el enlace en esta noche para que también puedan unirse a nosotros y también le exhortamos para que cada vez que terminen estos estudios, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, usted lo comparta. También le estamos pidiendo, oiga bien, le estamos pidiendo que nos dé el me gusta o el like, no con el propósito de recibir dinero de ustedes, como los que están monetizando en los canales, tanto en Facebook como también los que monetizan en YouTube. No lo estamos haciendo con ese propósito, no estamos suscritos para monetizar, no nos interesa tampoco, pero si usted le da el me gusta, el like, el mismo algoritmo de Facebook, como el mismo algoritmo que tiene YouTube, le va a enviar este enlace a otras personas en otros lugares, en otros países.
y esas personas, pues, una vez reciban ese enlace, pues, algunos de ellos entrarán y nos verán los lunes, otros no lo harán, pero sí hay personas que se unen los lunes o que lo ven después porque ya el algoritmo le ha enviado el enlace. Ese es el propósito que lo estamos haciendo ahora. No lo estábamos haciendo porque nos queríamos distanciar de estos que suben contenido en la plataforma de YouTube como en la plataforma de Facebook. Pero su único propósito es hacer dinero. Nuestro objetivo, nuestro propósito no es hacer dinero con este contenido, sino llevar el mensaje para que las vidas se puedan alcanzar y se puedan salvar y para que la iglesia pueda ser edificada, se pueda preparar para este tiempo de tanta apostasía que vivimos. Tenemos que recordar que la primera señal que nos deja Jesucristo en las Escrituras, Mateo capítulo 24, la primera señal para su segunda venida visible, pero también son señales para el arrebatamiento de la iglesia que va a suceder primero. La primera señal que dijo fue: mirad que nadie os engañe. Fíjense que no habló de guerra, de rumores de guerra, de epidemias o peste o pestilencia. No habló de ninguna de esas cosas primero. La primera señal que dio fue el engaño. El engaño. Y eso es lo más que estamos viendo a través de estos programas de televisión, de esta plataforma de YouTube, de esta plataforma de Facebook, a través de otras plataformas también, que lo están usando precisamente para llegar a la iglesia con esta herejía, para cambiar, mi amado hermano, las doctrinas fundamentales de las Escrituras, y una de ellas principalmente es el arrebatamiento de la iglesia, que pronto volveremos a hablar de ello nuevamente. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso en proceso. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Ese es el estudio. Comenzamos el lunes pasado y le invitamos para que esté con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la noche, y también le invitamos para que cuando usted entre a ver un estudio, si no estamos en el primer capítulo, ya vamos por el segundo, el tercero, el cuarto o el capítulo que sea, recuérdese que para que lo pueda entender, debe de ir al principio, al comienzo o el fundamento del estudio, que es el primer y segundo capítulo. Bendito sea el Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos sintonizan por primera vez, así también por aquellos que todos los lunes están con nosotros a través de su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo. Esperamos que en esta noche el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia. En esta noche buscamos las Escrituras, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. La escritura que vamos a leer en esta noche para el tema: ¿por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué no murió ahorcado? ¿Por qué no murió ahogado? ¿Por qué no murió estrangulado? ¿Por qué no murió en la guillotina? ¿Le cortaron la cabeza? ¿Por qué no murió de esa manera? ¿Por qué murió en una cruz? Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2. Vamos a cerrar por aquí el canal de YouTube, ya que no está subiendo al canal. Vamos a cerrarlo de una vez. Y así pues tenemos menos problemas con la internet, la cual ya estamos confrontando problemas en esta noche. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Bendito Dios. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 dice: hayan ustedes este modo de pensar que también hubo en Cristo Jesús, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios,
sino que despojándose a sí mismo, tomando la semejanza de siervo, y fue semejante a los hombres, hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre, oiga bien, en el nombre de Jesús, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios su Padre. Hablábamos el lunes pasado, alabado sea el Señor. Hablábamos, mi amado hermano, que Jesucristo fue a la cruz voluntariamente. Oiga bien, Jesús fue voluntariamente. Fue inocente, un inocente para morir como un criminal. Oiga bien, fue un inocente voluntariamente a la cruz para morir como un criminal. Y hablábamos el lunes pasado e hicimos una pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué fue crucificado Jesús? ¿Por qué Jesús sufrió como lo hizo? Oiga bien, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Pero hablábamos de que para nosotros poder entender esas preguntas, tener esas contestaciones a esas preguntas, ¿por qué murió Jesús en una cruz? ¿Por qué fue crucificado? Tenemos que salirnos de las Escrituras para buscar el contexto histórico y el contexto de las costumbres de ese tiempo y el contexto histórico, alabado sea el Señor, para nosotros poder entender o comprender por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué no murió de otra manera? ¿Por qué no lo ahorcaron? ¿Por qué no murió en la guillotina? Bendito sea el Señor. ¿Por qué no murió desmembrado o quemado? ¿Por qué Jesús fue crucificado? Oiga bien, porque Jesús fue crucificado bajo la ley romana. Y para usted poder entender, tiene que salir de las Escrituras y buscar entonces el contexto, no el escritural, sino el contexto histórico. Bendito sea el Señor. Hablábamos, mi amado hermano, de la historia de la crucifixión para poderlo entender. Dijimos que la palabra cruz aparece en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto 29 veces. Escuche bien, 29 veces aparece la palabra cruz. Fíjense la importancia que Dios le da a la muerte de Jesucristo en una cruz. 29 veces. Bendito sea el Señor. Y Jesucristo murió en esa cruz voluntariamente. Habíamos dicho anteriormente que bajo el contexto histórico, alabado sea el Señor, la crucifixión era de origen persa, hoy llamado Irán. Pero cuando usted busca, mi amado hermano, en ese mismo contexto histórico va a encontrar en la historia que la crucifixión venía ya mucho más antes, alabado sea el Señor, de el país de Asiria. Luego pasó Irán y luego el Imperio Romano, alabado sea el Señor, durante el siglo VI. Alejandro Magno copió ese sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV, siendo los fenicios, que son los que vivían en la parte norte de Canaán, hoy se llama Israel. Los fenicios son los que vivían en la parte norte, donde está Tiro y Sidón. Alabaron al Señor, que lo introdujeron en Roma. Entonces se introdujo en Roma en el siglo III. Para usted poder entender, tenemos que seguir yendo a la historia, porque Roma, el Imperio Romano,
conquistó a Israel en el año 63 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ya para el tiempo de Jesús, la crucifixión era un método que utilizaba el Imperio Romano, que no lo utilizaban en los romanos como tal, en los ciudadanos, sino que lo utilizaban en los extranjeros y en todos aquellos que no eran ciudadanos romanos, pero principalmente el crucificado con clavos en las manos y el crucificado con clavos en los pies se le aplicaba a los rebeldes, a los criminales sanguinarios y a los conspiradores, aquellos que habían sido acusados de sedición. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, a Jesús, oiga bien, a Jesús, al cambiar a Barrabás por pedido de los líderes religiosos de la época, al cambiar a Jesús por Barrabás, el cual Barrabás estaba acusado de sedición, de ser rebelde, de criminal sanguinario, de conspirar para causar un golpe de Estado, oiga bien, automáticamente Jesucristo fue acusado con los mismos cargos. De igual manera, los dos ladrones que estaban, los dos ladrones no, eso es lo que dice la Iglesia Católica, eso es lo que queda en la mente. Las dos personas que estaban crucificados al lado de Jesús, oiga bien, que la Iglesia Católica le llama el buen ladrón, y los ladrones no son buenos porque vienen a robar, estaban acusados también de sedición al lado de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesucristo fue acusado, mi amado hermano, de conspiración, de causar un golpe de Estado. Bendito Dios. Vimos, mi amado hermano, que Jesucristo fue crucificado bajo la ley romana. Y el castigo bajo la ley romana no era solamente que se crucificaba en una cruz con unos clavos que traspasaban la parte de las palmas y de los pies, sino que también eran expuestos sin ropa. Jesucristo murió en una muerte vergonzosa, sin ropa, acusado como un criminal, acusado de golpe de Estado. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Oiga bien, y fueron acusados por los líderes religiosos y personas que se confabularon con los líderes religiosos para acusarlo de blasfemo. Lo acusaron de blasfemo porque decían que se hacía hijo de Dios, cuando ellos personalmente, ellos sabían que Jesucristo, que tenía el conocimiento que Jesucristo había nacido en Caná de Galilea, por lo tanto era un ser humano para ellos, porque no conocían que Jesús había nacido en Belén de Judea, como decían las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y lo acusaron, mi amado hermano, con testimonios mentirosos. Bendito Dios. Y ellos, juntamente con los líderes religiosos, fueron responsables de llevar a Jesucristo ante una muerte vergonzosa. El Imperio Romano aplicaba esa muerte como un escarmiento para que nadie tratara de dar un golpe de Estado. ¿Por qué Jesús murió? Tenemos que pensar desde el punto de vista de Dios. Tenemos que pensar teológicamente desde la perspectiva de Dios y podemos mencionar varias razones principales. Jesús murió en una cruz, ¿para qué? Para acercarnos más a Dios, a usted y a mí, para acercarnos más a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, porque el Cristo también murió por nuestros pecados, por los suyos y por los míos, una sola vez, no dos veces, una sola vez. El justo por nosotros los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo
pero vive en el Espíritu. El propósito de llevarnos a Dios implica que antes de la muerte de Jesús, nosotros, usted y yo, estábamos alejados de Él. Efesios capítulo 2, versos 10 al 19 dice de la siguiente manera: porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A causa de esto, dice la Escritura, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados incircuncisión entre los que se llaman circuncisión, la cual es hecha de las manos de con manos de carne. Por este tiempo, ustedes estaban sin el Cristo y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz. Oiga bien, Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de las ordenanzas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz, porque antes éramos enemigos de Dios, reconciliando con Dios a ambos cuerpos, en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante, dice, mediante la cruz. Pero sigue diciendo, y vino a traer buenas nuevas de paz a ustedes los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él tenemos acceso al Padre unos y otros por un mismo Espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia, dice, de la familia de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que nuestro pecado primero, oiga bien, para acercarnos a Dios, pero para acercarnos a Dios primero, nuestro pecado tenía que ser tratado. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 dice, porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en el Espíritu. Las Escrituras, oiga bien, o la Biblia, no anda con rodeo cuando se trata de la desobediencia humana y sus consecuencias. Cuando vemos la Escritura, Jesús llamó a 12 discípulos, pero tampoco los exime, oiga bien, del pecado. Estaban alejados de Dios por causa del pecado. Mateo capítulo 7, verso 1 y 5 dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Por qué pues miran la paja del ojo de tu hermano? Le está hablando a los discípulos. Y no considera la viga en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, permíteme quitarte la paja de tu ojo cuando una viga está en tu propio ojo? Le está hablando a los discípulos. Le dijo, hipócrita. Oiga cómo le llamó a sus propios discípulos, seguidores. Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces estará en condiciones de sacar la paja de tu hermano. Mateo capítulo 7, versos 11 y 12 dice, pues si ustedes, está hablando con los discípulos y los líderes religiosos, pero no excluye a los discípulos, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que lo pidan. Todo lo que quieran que les hagan los hombres, también así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El apóstol Pablo dice, oiga bien, en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte.
Aquí están envueltos también los discípulos de Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos, incluyendo a los discípulos, estábamos, oiga bien, condenados ante Dios. Nuestros pecados nos separan de aquel cuyo carácter es pura santidad y perfecta justicia. La naturaleza sustitutiva de la muerte de Jesús es la idea clave para comprender cómo Dios trata con el pecado y nos ofrece el perdón. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Oiga bien, y para acercarnos a Dios, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Oiga bien, sí, los injustos somos nosotros, si los injustos somos nosotros, Él, Cristo, Él mismo es justo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. O sea, nuestro pecado, ¿para qué? Para que recibamos el perdón de Dios. Cuando vamos al Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, se usan varias imágenes vívidas para exponer la verdad de que Jesús murió en nuestro lugar. Por ejemplo, Jesús pagó el precio de nuestra redención cuando dio su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10 y el verso 45 dice que Jesús nos reconcilió con Dios al llevar él mismo nuestros pecados en la cruz. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Dice, y él mismo cargó todos nuestros pecados, levantándolos en su cuerpo a la cruz, para que nosotros, al estar muertos al pecado, vivamos en su justicia, porque por sus heridas fueron ustedes restaurados. Oiga bien, restaurados. Bendito sea el Señor. La versión 60 dice sanado. Aquí encontramos la palabra aiomai, que significa restaurado. Bendito Dios. Oiga bien, Romanos capítulo 3, verso 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, para que a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo recuerda que la muerte de Jesús en nuestro lugar es primera importancia y fue de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Estaba escrito que iba a morir de esa manera y en el tiempo que iba a morir y en el lugar donde iba a morir y bajo el imperio romano que lo iba a crucificar en la cruz. Conforme a la escritura estaba ya determinado que iba a suceder así. Dice, y que fue sepultado, pero no se quedó ahí, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, hay 456 profecías que hablaban del Mesías que había de venir, dónde iba a nacer, dónde iba a estar. Bendito sea el Señor, su nombre, dónde iba a morir. Todo estaba escrito ya y se cumplieron en Jesucristo. Oiga bien, su muerte cumple los sacrificios del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, como la ofrenda por el pecado, el cordero de la Pascua y el macho cabrío expiatorio el día de la expiación. Él, Jesucristo, es el siervo sufriente que fue herido por nuestras transgresiones. Isaías capítulo 53 y en el verso 5 dice, mas él, hablando de Jesucristo,
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Castigo de nuestra paz. Éramos enemigos de Dios. Bendito sea el Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Oiga bien. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros buscamos esa palabra directamente del hebreo, esa palabra curado viene de la palabra hebrea rofe. ¿Qué significa rofe? Significa sanar o tratamiento físico, pero se usa de forma figurada como sanidad espiritual. Por tanto, cuando usted busca y usted estudia las Escrituras en su contexto, tanto en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, como en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, esa palabra, oiga bien, significa restaurado, no sanado. Por las llagas de Jesucristo, por los azotes que Jesucristo recibió antes de ir a la cruz, donde usaban un fuete, donde tenía unas tiras largas de cuero, donde en las puntas de esas tiras largas había muchos huesos filosos, y cada vez que le daban a la espalda a la persona, cuando alaban hacia atrás, le sacaban pedazos de carne. Así fue el castigo que le dieron a Jesús. Por eso dice, morido por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Restaurado, porque el ser humano tiene que ser restaurado, oiga bien, como era antes en el principio. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 53 y el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para restaurarnos, salvarnos y darnos vida eterna. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y dice, por sus heridas fueron ustedes sanados. Aquí volvemos a encontrar la palabra sanado, pero aquí encontramos la palabra griega aiomai. Bendito sea el Señor. Y aomai, perdón, oiga bien, y aomai, palabra griega, que significa exactamente lo mismo que rofe, sanar o tratamiento físico, pero se usa en forma figurada como una sanidad espiritual, no física. Por lo tanto, en su contexto significa restaurar, restaurado. La muerte de Jesús también se describe como un sacrificio por nuestros pecados. Entendida dentro del contexto del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, la cruz debe considerarse como un acto representativo y sustitutorio. ¿Por qué? Porque en el pensamiento bíblico no se puede pensar en la muerte de Cristo como un sacrificio sin considerar la representación sacerdotal y la sustitución penal. Por lo tanto, como usted busca Hechos capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 1 Corintios capítulo 5 y en el verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua es Cristo, la cual ya fue crucificada. Oiga bien, limpiaos de la vieja levadura. Cuando usted busca la Pascua, la celebración de la Pascua, que comienza en Hechos capítulo 12, Éxodo capítulo 12, da unas instrucciones. Había que sacar toda la levadura que había en la casa, hacer pan sin levadura. No se podía esperar para que se fermentara porque había que coger un tiempo, por lo tanto, por eso no podía ser con levadura.
había que sacar la levadura que había, alabado sea el Señor, pan sin fermentar. Y esto era tipo de la Pascua del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Pablo nos habla a nosotros que tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, o sea, del pecado en el nuevo pacto, alabado sea el Señor, para que entonces seamos una nueva masa. Oiga bien, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, el sacrificio pascual del Cordero Pascual, ahora ya no es el Cordero que se sacrificaba en el tabernáculo o el Cordero que se sacrificaba una vez al año en el templo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquello era simplemente sombra de lo que había de venir. Bendito sea el Señor. En Cristo se cumple ahora la Pascua. Dice que ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios capítulo 11 en el verso 25 dice asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre, o sea, en su sacrificio. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Efesios capítulo 5, verso 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Romanos capítulo 8 y en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. 1 Corintios capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, alabado sea el Señor, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora escúcheme bien. Hoy día, algunos apelan a la diversidad de sacrificios del Antiguo Testamento para restar importancia a la naturaleza sustitutoria de la muerte de Cristo. Sin embargo, si se investiga cómo funcionan los sacrificios dentro del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y del libro de Levítico, es difícil evitar la conclusión de que en el centro, el sistema sacrificial, está el tema del pecado, el tema de la culpa y el tema del juicio de Dios. Y la necesidad de un pago por el pecado. Por eso en 1 Pedro capítulo 2, verso 24, habla de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Recuerden que aquí aparece la palabra griega iaomai, que significa sanar o tratamiento físico, pero se usa en forma figurada como sanidad espiritual. Por lo tanto, le había dicho que en su contexto, esa palabra significa restaurado, no sanado. 1 Pedro capítulo 2, verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A veces los predicadores, oiga bien, a veces los predicadores, bien intencionados, dan falsa impresión de que al morir por nosotros, Jesús persuadió a un Padre renuente y vengativo de que mostrara su compasión por nosotros. La verdad es que Dios envió a su Hijo por amor. Oiga bien, Dios envió a su Hijo por amor. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, mi amado hermano, envió a su Hijo a morir por nosotros, por amor. Y el Hijo dio su vida, oiga bien,
por su propia voluntad, por amor a usted, por amor a mí. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice, por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita. Diga bien, Jesucristo dijo, el hombre a mí no me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Hebreos capítulo 9 y en el verso 14 dice, ¿cuánto más pues la sangre del Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Y 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Oiga bien, y todo ha sido llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en el Cristo, quien nos reconcilió al mundo con su majestad, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Éramos enemigos de Dios. Y con esto terminamos en esta noche y continuamos el lunes que viene. Alabado sea el Señor con la tercera parte de este estudio, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. No teníamos paz. A través de Jesucristo tenemos la paz con Dios porque nos reconcilia con Él. Alabado sea el Señor. Dios, oiga bien, por medio de Jesús nos reconcilió consigo mismo por el Cristo. Y nos dio algo importante a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Así que si usted es mi amigo, como me he encontrado, mi hermano en la iglesia, hermanos que se nos acercan, y muchas veces nos preguntan y nos dicen, ore a Dios, o Dios le ha revelado quizás el ministerio al cual me ha llamado. A todos nosotros, todos, sea pastor, evangelista, maestro, diácono en la iglesia, sea el que sea, a todos nos ha dado un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Aquí está. 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 19. Nos dio a todos, hasta el que barre la iglesia, el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba reconciliando el mundo con Dios. Y cuando nosotros salimos a cumplir con ese llamado, esa gran comisión de Marcos capítulo 16, verso 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros cumplimos con el llamado individual que Jesucristo nos ha hecho a cada uno individualmente, no importa que sea pastor evangelista, no importa que sea la persona que esté en la iglesia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Oiga bien, nosotros cuando testificamos de Cristo, nosotros cuando vamos a cumplir con ese llamado de ir por todo el mundo a predicar el evangelio, estamos en el ministerio de la reconciliación, porque ahora Dios, oiga bien, Dios en Cristo y Cristo en nosotros está reconciliando el mundo con Él para que tenga nuevamente paz, salvación y vida eterna. Dejamos aquí el estudio en esta noche. El lunes que viene seguimos con el estudio, la tercera parte de este estudio, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Repetimos lo que dijimos al principio para usted poder entender el estudio hasta aquí. Tiene que ir al primer capítulo para que lo pueda entender y pueda ver el contexto cultural, el contexto histórico de la época en que vivió Jesús y murió en una cruz. Bendito sea el Señor. Es que esta noche hemos tenido muchísimos problemas para poder estar en la transmisión. No lo hemos podido subir a YouTube.
No lo hemos podido grabar en el disco duro de la computadora, hemos solamente podido transmitir a través de la plataforma de Facebook. Hemos tenido muchísimos problemas para entrar. Entramos un poco tarde, alabado sea el Señor, pero hemos cumplido con lo que Dios nos ha mandado hacer. Es que esta noche tenemos por aquí, mi esposa como siempre, Aida Licea, está siempre monitoreando el internet, la transmisión, y siempre también saludando a los hermanos. Tengo para aquí también a mi cuñada Gloria Alicea, que en esta noche también está viendo el programa. Dios te bendiga, Gloria, en esta noche. Y también tenemos la pastora Margarita Carpintero desde Colombia. Saludos en esta noche. Alabado sea el Señor, dice gloria al Señor, qué bueno esa enseñanza. Gracias, mi pastora. Saludo a su esposo, saludo a toda la iglesia y saludo a todos los hermanos, pastores y toda la iglesia allá en Colombia. Bendito sea el Señor, donde tenemos gratos recuerdos. Estuvimos por allá en Colombia, estuvimos predicando también para la gloria del Señor, invitada precisamente por la hermana Margarita Carpintero, la hermana Norma Díaz, mi cuñada. Tenemos gratos recuerdos del tiempo que estuvimos por allá. Le damos la gloria siempre al Señor, las gracias a Él por esa bendición que nos permitió estar con ustedes en Colombia. Bendito sea el Señor. Y en esta noche vamos a orar por todos los hermanos que están esta noche en el programa. Muchos no han entrado porque entramos tarde. Lamentamos que no estén con nosotros en esta noche. Alabado sea el Señor. Esperamos que pues después lo puedan ver en la repetición y lo puedan ver. No pierdan el tema que llevamos. No pierdan la enseñanza, es importante. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha apostasía, un tiempo donde hay mucha herejía. Y lamentablemente, mi hermano, y es algo que yo vengo hablando de hace años, no desde ahora, hace años, como el diablo está utilizando los canales cristianos. El diablo utilizando la televisión cristiana. Oiga bien, que antes se le decía el cajón del diablo, pero ahora es que se ha convertido en el cajón del diablo. Porque ahora es donde tenemos al diablo metido con las falsas enseñanzas a través de pastores, de evangelistas, de doctores en teología, de maestros. Tenemos, mi amado hermano, el montón de aquellos falsos apóstoles y profetas metidos en la televisión. Ahora hay maestros, alabados el Señor. Y tenemos todo esto, no solamente en la televisión cristiana, sino también en las emisoras de radio. Lo tenemos en esta plataforma de YouTube, eso está plagado de eso. Y también lo tenemos en la plataforma de Facebook. Algo que yo vengo hablando de hace muchos años para acá. Alabado sea el Señor, no desde ahora. Y cada vez, mi amado hermano, esto crece más y más y más. Y vemos como tantos hermanos están siendo engañados y arrastrados nuevamente por estos falsos maestros, que lo único que le importa es el dinero, no le importa nada más. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo van arrastrando a la iglesia a volver al antiguo pacto, a la ley, y mezclan unas cosas con otras. Bendito sea el Señor. Y utilizan Romanos capítulo 11, donde dice que Dios desechó a Israel en parte hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Ellos dicen que Dios lo desechó y que la iglesia sustituye a Israel. Porque la iglesia es el Israel espiritual. Dijo Pablo que la iglesia es el Israel espiritual. Comenzaron por ahí. Oiga bien, pero ya no es el Israel espiritual. Ahora es casa de Israel. Y yo lo había dicho que iban a meter el sábado. Y lo están metiendo en la iglesia. Dije que iban a volver a celebrar las 7 fiestas de Israel. Ya las están celebrando en algunos sitios y ya a través de la televisión se está exhortando. De hecho, ninguno de ellos va a usar o a celebrar las 7 fiestas como dicen las 7 fiestas. Ni tampoco van a celebrar la Pascua como dice que se tiene que celebrar la Pascua. Alabado sea el Señor. Todo es a conveniencia. No van a usar todo lo de la ley porque van a mezclar gracia con ley. Pero están desviando la gracia para meter a la gente dentro de la ley nuevamente.
La ley era sombra de lo que había de venir. El mismo apóstol Pablo dice que en la cruz fue crucificada la ley, la maldición de la ley. Alabado sea el Señor. Y todo terminó en la cruz para comenzar un nuevo pacto en la sangre y el sacrificio de Jesús. Bendito sea el Señor. Y el que quiera vivir bajo la ley, oiga bien, el que quiera vivir bajo la ley tiene que vivir haciendo obras conforme a la ley. Y el que ofenda a la ley en un punto, oiga bien, dice es culpado de todo. Y si usted quiere volver a guardar el sábado conforme a la ley, lo primero es que es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. La iglesia no existía. Una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Segundo, el sábado es un mandamiento que se encuentra en los 10 mandamientos. 10 mandamientos son morales. Pero después se encuentran los 613 mandamientos que se conoce como la ley de Moisés. Oiga bien, que comienza en Éxodo capítulo 21, verso 1 y termina en Deuteronomio capítulo 30. 613 mandamientos. Y el sábado está incluido ahí. Y el sábado, o como ahora le llaman el Shabbat, porque ya no hablan de sábado, ahora es el Shabbat. Ya no hablan de Jehová ni Dios, ahora es Yahweh, y ese es el verdadero nombre, es Yahweh. Pero no quieren decirle el otro nombre. Ya no hablan de Jesús, hablan de Yeshua. Y ese es el verdadero nombre realmente, no es Jesús. He hablado sobre eso anteriormente. Pero están usando estos términos. Ahora hablan del Eterno, porque no quieren mencionar el nombre de Dios. El Eterno, imitando al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, oiga bien, eliminó el nombre como tal para no blasfemar conforme al mandamiento, que no tengas el nombre de Dios en vano. Por eso Israel no menciona el nombre de Dios. Le llaman Adonai, Señor, el Eterno, y así sucesivamente, Hashem, Dios. No mencionan el nombre. Y esta gente están haciendo lo mismo y llevando a guardar el sábado. El sábado es una señal entre Dios y Israel. Un mandamiento que se le dio a Israel. La iglesia no existía. Por otro lado, guardar el sábado o el Shabbat, si usted le quiere decir Shabbat, el sábado, es un día de oración y de ayuno. No es un día para usted estar en la calle, ni ir al médico, ni ir para la fiesta, ni ir a comprar, ni ir a la playa, ni ningún sitio. Usted tiene que quedarse en su casa y no puede salir más de una milla. Lea la Biblia. En el sábado no se podía prender fuego, no se podía barrer la casa, no se podía fregar, no se podía cocinar, no se podía comer. Un día de ayuno y oración. Lea la Biblia. No se deje llevar por nadie. Estudie las escrituras que están ahí. Oiga bien, y el día del sábado, cogieron a un hombre recogiendo leña afuera, recogiendo leña. Mire lo que estaba haciendo, algo que posiblemente dirían insignificante, recogiendo leña. Y cuando se lo llevaron a Moisés, como había violado el mandamiento del sábado, que tenía que quedarse en su casa y que no podía hacer nada, oiga bien, Dios mandó a apedrear a ese hombre. Esta es la Biblia, el libro de Números, búsquelo. Bendito sea el Señor. ¿Usted quiere guardar el sábado? ¿Usted quiere volver a la ley para estar bajo maldición? Si usted vuelve a la ley de nuevo, usted tiene que hacer obras, las obras de la ley. Y dice la Biblia que nadie las pudo cumplir. Nadie. Bendito sea el Señor. Por las obras de la ley, dice, nadie se podía salvar. Por eso vino Jesucristo, porque nadie pudo cumplir la ley. La salvación es a través de Jesucristo, no es a través de la ley, no es a través de las obras de la ley. Usted volviendo atrás, alabado sea el Señor. Bendito Dios. Lamentablemente, muchos están cayendo en ese engaño, mi amado hermano. Lamentablemente, aunque uno no quisiera y no quisiera decirlo, muchos se van a perder. Porque por las obras de la ley nadie se puede justificar y nadie se puede salvar. Por eso fue que vino Cristo. Si Cristo no hubiera venido, se hubieran perdido todo. Bendito sea el Señor.
Es que esta noche vamos a hacer la oración. Vamos a orar, mi amado hermano. Alabado sea Dios. Usted ponga su fe en el Señor. No importa las veces que hayamos orado aquí. No importa lo que le haya dicho el médico. Mantenga su fe en el Señor. Le sane o no le sane, mantenga su fe en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Bendito Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y las gracias, Padre bueno, te damos en esta hora. Por la bendición que tú nos has dado una vez más de poder transmitir en esta noche con todos los obstáculos que hemos tenido, poder transmitir en esta noche para tu gloria. Señor, mira a todos los hermanos que están con nosotros en la transmisión esta noche, los que van a verlos repetidos, los que no hemos mencionado porque no nos aparecen aquí en esta noche. Alabado sea el Señor, en el monitor ni en el teléfono. Hay otros que aparecen en el teléfono de mi esposa. Alabado sea el Señor. Pero pedimos por todos en esta noche, todos los que lo van a ver luego cuando se comparta. Padre, te pedimos por ellos en esta noche que los bendiga abundantemente. Supla sus necesidades, te glorifiques en ellos, Señor. Si hay alguno enfermo, sánalo, Padre, conforme a tu palabra. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagros y con prodigios y con sanidades y maravillas para tu gloria. Señor, te pedimos por mis hermanos en esta hora para que tú salves a sus familiares perdidos, te glorifiques en ellos, los renueves en el Espíritu, los llenes de tu Espíritu Santo en esta hora. Padre bueno, te pedimos por ellos para que le des salud abundante. Señor, que los prospere, supla todas sus necesidades, mi Dios. Padre bueno, te pedimos por aquellos que hoy confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados. Límpiales en esta noche con tu sangre esos pecados y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que hoy estaban apartados, estuvieron en la iglesia pero se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos, te ruego que en esta hora los recibas y los restaures en el nombre de Jesucristo. Por aquellos, Señor, que oyen voces que están pasando en depresión, que oyen voces que le dicen que se maten, que maten a otras personas. Te pido en esta hora, Padre bueno, glorifícate, Dios del cielo. Señor, libértalo en esta noche por tu palabra. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra, Señor. Padre, te pedimos en esta hora por ellos para que tú los libertes, para que por la paz entre en sus mentes, en su espíritu y en su cuerpo en esta hora, Padre bueno, y tú seas glorificado en ellos. Y por aquellos que están en la iglesia, que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, te pido por ellos para que descienda Espíritu Santo y fuego sobre ellos conforme a tu palabra. Sean llenos de ese poder, Padre bueno. Te pedimos, Señor, por los pastores que están predicando tu palabra, que su objetivo no es el dinero, no es lo material. El objetivo son las vidas, Padre bueno. Señor, bendícelo, prospéralo, dale crecimiento espiritual. Señor, dale sabiduría a tu palabra para predicarla y enseñarla en esta hora. Bendice la iglesia, dale crecimiento a tu obra en esta hora. Y glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Es que esta noche también le damos la bienvenida, hermano José Camacho, dice saludos, Dios les continúe bendiciendo. Más adelante y siempre, mucha felicidad a las madres que siguen este programa. Alabado sea el Señor. También nos unimos a algo que iba a decirle al principio, pero como hemos tenido tantos problemas para entrar, se me fue de la mente. Felicitar a todas las madres. Nosotros tuvimos un día donde reconocimos las madres de la iglesia y luego tuvimos una comida, un almuerzo que se le hizo a las madres. Entonces, participamos y
En el día de hoy nos unimos, me uno a los buenos deseos, mi hermano José Camacho, de felicitar a las madres, las felicitamos, esperando que Dios les bendiga en abundancia, les dé salud en sobreabundancia y les ayude a seguir hacia adelante. Les aumente su fe cada día, su confianza en el Señor, las bendiga y esperamos que el próximo año estén con nosotros nuevamente para poder compartir con ellas. Saludamos a mi hermano Camacho y le exhortamos, mi hermano Camacho, así como la hermana Margaret Carpintero, que ellos también están transmitiendo hermana Margaret desde Colombia, también transmite el culto, mi hermano José Camacho también transmite sus cultos. Les invitamos para que también los pueda sintonizar. Bendito sea el Señor. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes en la tercera parte de este estudio, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Donde esperamos que no tengamos los problemas que hemos tenido y podamos transmitir nuevamente en ambas plataformas. Dios nos bendiga, mi amado hermano, Dios les guarde y nos vemos el próximo lunes para la gloria del Señor.